De acuerdo con sus conocimientos de este páramo, ¿cuáles son las especies de flora más antiguas y que ahora ya no se ven o se ven en menor proporción? Bien, uno de ellos, por ejemplo, es el encenillo rojo. El encenillo rojo se acabó. Primero lo acabaron los aborígenes colombianos cuando los españoles se les ocurrió que para que pudieran entrar los indígenas al templo de San Ignacio, les pusieron de multa o de obligación llevar 50 cargas de leña. Cada aborigen debía llevar 50 cargas de leña al año. Entonces, gracias a eso deforestaron los alrededores de Tunja y alcanzaron a reforestar toda esta zona. Ese encenillo rojo desapareció gracias a la deforestación obligada por los españoles. Ya más tarde, cuando aparecieron ya las empresas y apareció la curtiembre de cueros en Villapinzón, me acuerdo mucho que toda la gente, antiguos, personas que yo conocí, que ya hoy no existen, cargaban burros, cargaban bestias completas en cáscara de cenillo. Tenían unas angarillas raras como en B, y las cargaban con la cáscara de cenillo, le pelaban la patica a los encenillos y esa cáscara iba a parar a Villapinzón para curtir los cueros, para sacar el tanino. Entonces fueron dos deforestaciones grandísimas la de encenillo y eso acabó con el encenillo rojo. Otra especie que nativa de aquí, el páramo, por ejemplo, y que le da el nombre inclusive a nuestra vereda, es ese gaque. Es una planta bastante grande, una madera muy dura, y precisamente gracias a eso, entonces lo convertimos unas veces en postes, la mayoría en postes para cercar y el resto en leña. Y muchas personas tumban las matas de gaque hoy en día, las dejan secar y las convierten en leña porque es una leña que da bastante calor. Entonces, gracias a eso ha desaparecido el gaque. Otra planta que ha desaparecido es el charne. El charne en otros páramos se llama el coloradito, el siete cueros, etcétera, pero es la misma planta. Y aquí se utiliza el charne para cercar, y se utilizan inclusive varitas de 10 centímetros de grueso para cercar. Entonces no estamos dejando que el charne dé flores, que el charne se reproduzca, porque la varita que va saliendo la vamos destruyendo para cercar, porque sale cerquita un poste de charne aquí nomás en el páramo que traerlo de lejos. Asimismo, como ha desaparecido el charne, han desaparecido todo el resto de especies que venían haciendo un ecosistema con ellas. Todos los árboles grandes que estaban, como el amarillo, como el susque, como el raque, por ejemplo. El raque se ha venido acabando también gracias no solamente a la deforestación hecha por el ser humano, sino a la polución ambiental. Una de las causas que ha matado el raque es los pesticidas, la emanación de los pesticidas, e igualmente la polución ambiental que producen los gases de carbón de los hornos de Samacá, que salen al aire sin ningún control. Son 120 productos que salen del carbón y sacan uno solo, el coque, el resto se saca al aire. Naturalmente la polución ambiental es gravísima. Y junto con eso, la polución de los automotores, porque por más de que la autopista esté un poco lejos de nosotros, el aire trae para acá la contaminación ambiental y eso está acabando con todo el resto de las plantas. Unido a eso, los raques y los encenillos, ya el encenillo blanco que quedó, se está acabando también. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros ni una conciencia de cuidado, ni nadie nos ha enseñado a cuidar eso. Esas plantas, para que vivan, necesitan dejarles un ecosistema a su alrededor de la pata, de 50 centímetros, de 80 centímetros, depende de lo grande de la copa. Pero nosotros amarramos la vaca pegada a la mata o arrimamos bien el tractor para sembrar otras papitas bien cerquita. Eso hace que al acabar el ecosistema, la planta pierda defensas, se le metan los gusanos y se muera, la matan. Entonces es todo falta de educación ambiental y falta de una conciencia general y generalizada, no solamente de los que vivimos aquí, sino de los que vienen a depredar nuestro páramo y de los administradores del Estado, o sea, de los gobernantes de turno, porque no ha habido una política ambiental. ¿Dónde hay una política de protección al medio ambiente? No hay una política ambiental. ¿Y dónde hay una política para los páramos? No la hay. No hay política.
mientras no haya una verdadera política, es decir, un texto que haya que seguirlo día tras día, año tras año, no estamos haciendo nada, porque todo con proyectos separados. Terminó el proyecto y se acabó. No, debe hacerse unas políticas agrarias, una política ambiental y una política especial para los páramos. Gracias, don Eduardo. Y bueno, ¿y de qué forma podríamos entonces nosotros colaborar para mitigar, para abastecer nuevamente nuestros páramos de esas plantas que se están perdiendo? ¿Cómo piensa usted que podríamos hacerlo desde de pronto de nuestras instituciones educativas, con los niños, con los padres de familia? Bien, las primeras acciones para conservar el medio ambiente y para conservar nuestro páramo deben partir del Estado, pero deben ser verdaderas, no deben ser simplemente plasmadas en papel las intenciones y que ahí quedaron. No, deben ejercerse y hacerse y darle el dinero para su conservación. Naturalmente, las instituciones educativas tienen la capacidad y obvio que como están formando la juventud, pues deben hacerlo. Pero el pensum educativo no permite que usted le gaste un tiempo extra a una carrera ambiental, a un PRAE, a cualquier proyecto ambiental. ¿Por qué? Porque apenas tiene una hora de matemáticas, una hora de física, una hora de química y pare de contar. No tiene tiempo absolutamente para nada. ¿A qué hora le va a dedicar 2, 3 horas a llevar los niños a que conozcan el medio ambiente, a que entiendan? Porque es una cuestión didáctica. Para eso se necesitan, primero, tiempo especial. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nombrar un profesor idóneo, un biólogo totalmente de corazón y, pues naturalmente, pago por el Estado para que vaya a todas las instituciones y enseñe esa conservación. O que le quiten el pensum educativo que tienen los maestros nombrados actuales y que los pongan a dictar medio ambiente y que los preparen para eso. Pero no se pueden hacer dos cosas a la vez, no se puede servir a dos patrones al tiempo, al menos eso me enseñaba mi papá. Tiene toda la razón, don Eduardo. Creo que sé con nosotros ha estado metido en el cuento sí, con los niños de la institución educativa Puente de Piedra, claro, de la sede de San José del Garcal. Sí. Obvio que falta mucha concientización de parte nuestra, pero antes de eso, déjeme terminar. ¿Qué ganamos? Y me lo ha dicho la gente. ¿Qué gano, señor Moreno, yo con cuidar aquí el páramo en la parte de arriba, si las minas, los huecos de la minería vienen por debajo? Si el ANLA, que violó la Constitución por medio de la resolución 111 que crearon el ANLA, y da las licencias ambientales por encima del Ministerio del Medio Ambiente, por encima de las corporaciones, por encima de las juntas de acción comunal de cada una de las veredas, está violando la Constitución y está atropellando a la gente. Y encima de eso está acabando con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque la mina, al abrir el hueco por debajo, produce un daño en el contexto del suelo. El nivel freático se altera. Ahora bien, si como aquí en Samacá le ponen un taco de dinamita a una mina abandonada para taparla, o porque ya les hace estorbo, pues entonces el suelo queda fracturado. El nivel del agua no va a subir sino en 3.000 años o 4.000 años cuando eso vuelva a compactarse. Eso no puede subir inmediatamente. Entonces el daño es irreversible mientras el Estado no le ponga un no definitivo a la minería. Está la resolución 035, la sentencia C35 de la Corte Suprema, pero no la han aplicado, no la aplican. ¿Por qué? Porque como los dueños de las empresas mineras son grandes, ricos y son posiblemente empleados del Estado, son personas que han vivido y viven todavía ya del Estado, entonces no quieren soltar, dijéramos como decimos los campesinos, la teta de la vaca. Ellos no pueden soltar la tética porque ¿cómo? Entonces nunca va a haber mientras no haya voluntad. Entonces, las instituciones educativas están para eso. Yo se lo he pedido al Ministerio del Medio Ambiente en todas las formas y en todas las mesas de negociación hechas con la Procuraduría, con el Ministerio del Medio Ambiente, con Presidencia, con senadores, con lo que sea. Se necesitan dos cosas. Primero, una cátedra ambiental desde el vientre materno, desde que el bebé esté aquí, desde los 3, 4 meses para arriba, en la barriga de la mamá, debe la mamá aprender a cuidar el medio ambiente y pasarle esa vibración al bebé, para que cuando nazca ya
queriendo la naturaleza. Y de ahí hasta hacerme magíster. Bien, esa es una cátedra que hay que hacer. Y una cátedra en valores, igualmente desde el vientre maternos hasta hacerme magíster en valores. De tal manera que yo tenga unos valores tan grandes que me impida robar, que me impida delinquir, que me impida concesionar mi patria, que me impida vender las tierras, que me impida entregar las licencias ambientales. Se necesita una formación a los seres humanos, a los campesinos, a los 519.000 campesinos, formándonos en medio ambiente. A todos, enseñándonos a conocer en dónde estamos parados. Somos 519.000 habitantes de páramo, no más. Nos puede convertir a todos en productores de agua. Y los 519.000 campesinos colombianos, habitantes de páramo, pletóricos en sabiduría de medio ambiente, le aseguraremos el agua no solamente a nuestras veredas circundantes de cada uno de los páramos. Aquí el páramo en Rabanal le da agua a 92 acueductos. Imagínense cuánta agua produce el páramo, únicamente más el agua que sale para Tunja. Le daríamos agua a todos los alrededores del páramo en Rabanal, a todos los colombianos y a todo el mundo, porque somos el único país rico en agua. Pero se necesita que sepamos lo que estamos haciendo. A cualquier empleado público lo recibe porque es doctor, sí, porque es especialista en esto o en aquello. Correcto, ¿por qué lo preparó primero? ¿Por qué no se puede preparar a alguien que está fabricando la vida como es el agua? Preparemos al campesino para que fabrique la vida que es el agua, para que conservemos el páramo y así aseguraremos el agua para todo el mundo. Gracias, don Eduardo. Nosotros desde la institución hemos visitamos el vivero de alta montaña que estaba organizado en su vivienda aquí en el páramo, bueno, cerca del páramo, donde estaban ustedes haciendo una labor muy buena, muy instructiva para los niños. Perfecto. Y eso quisiera que su merced nos contara un poco más acerca de ese vivero, cómo lo manejaron, por qué lo hicieron en su vivienda, cómo llegó la UPTC y el convenio para poderlo hacer y qué ha pasado con eso. Bueno, bien, hace unos 15 años llegaron a mi casa personas de Ecopetrol diciendo que la ley los obligaba a invertir en venta quemada y en el páramo, que qué había que hacer. Les dije, pues tienen que hacer educación y hay que educar al pueblo, lo que acabo de decir, y háganse un vivero de plantas nativas del páramo. Y se fueron. Por ahí hace unos 10 años ya volvieron nuevamente y dijeron, bueno, sí señor, lo tomamos en cuenta, vamos a ver qué se puede hacer, vamos a hacer algo aquí especial en venta quemada. Y sí, realmente sí, hace 5 años allá apareció el proyecto y la universidad, exactamente el herbario, lo tomó por su cuenta y ellos administraron el dinero que dieron y vinieron allá a mi casa a instalar el vivero. El vivero lo había planteado Ecopetrol aquí arriba, aquí encima, puro pegado a la laguna. Pero el día que llegaron las volquetas con el material, el señor donde se iba a instalar el vivero se había muerto. Y Clomiro lo encontró. Entonces yo digo, ¿será que a los bobos se nos aparece la Virgen o qué? Pero entonces, como no había más donde, pues lo llevaron para la casa y yo, claro, pues háganlo aquí. Y lo hicieron en la casa. Entonces, por eso el vivero quedó en la casa. Bien, nos dimos a la tarea 3 personas preparadas por los biólogos, más toda la compañía que vino a venir a hacer el seguimiento a las plantas, a conocer la manera de su floración, el color de la floración y luego la frutificación y el cómo se hace el fruto, en qué momento estaba el fruto listo para coger o para producir semilla. Y cogimos las semillas y bajo la dirección de los biólogos del herbario, pues preparamos el sustrato con materiales que ellos trajeron y se hizo la siembra de plantas. Luego de que ya estuvieron grandes, ya plantas que ya pudieron sacarse para sembrar, las sacamos a una zona especial de maduración que se aclimataran y las trajimos aquí, inclusive a nuestras espaldas sembramos plantas de las que se trajeron de allá y alrededor de la laguna en donde estamos ahorita también se sembraron con los límites de la represa del Teatinos.
Y en todo lo que yo llevo y comprobado jurídicamente desde 1972, yo veo que es el único proyecto que ha surtido efecto. El único proyecto de todos los que yo conozca de medio ambiente que se hayan intentado o se han querido, se haya dicho que se van a reciar en el páramo, es el único que ha hecho algo positivo. Lástima que como todo lo bueno, eso es como el amor en las mujeres, no dura. Resulta que era un proyecto y Ecopetrol ordenó hace poquito desmantelar el vivero. Entonces nos tocó que desmantelar el vivero y que se van a llevar las plantas, qué sé yo, para donde las que quedaron. Sin embargo, pues nos queda en el corazón y nos queda en la enseñanza y está a la orden el pedazo de tierra donde se hizo el vivero para el que quiera, empresa que quiera venir, si el Estado quiere volver o persona que quiera volver a plantar el vivero, pues lo paramos y nos ponemos nuevamente a hacer el mismo oficio. Obvio que lleva un costo porque no se puede trabajar de balde, entonces y hay que comer. Sí, entonces se necesita que esa persona o esa empresa que se haga cargo pues tenga como subvencionar los costos y con todo placer sería excelente tanto, no solamente como ejemplo en nuestra vereda, sino realmente para las futuras generaciones. Y ya ves que tú lo acabas de decir, los niños ya se concientizaron de eso. Ya los niños están, y mucha gente, a mí me pasaron, yo tengo una lista bastante grande de gente que quiere sembrar plantas nativas, que quiere poner, así ya las tumbaron, no importa, pero ya son conscientes de poner una cerca viva en planticas o cercar su casa en redondo con plantas nativas. Sería muy bueno. Claro, vamos a ver. Lo mejor que se sí, hacer. Puede que Ecopetrol un día de estos rememore y vuelvan a arrancar otra vez. Pues sí, eso nos comentaban a nosotros por parte del vivero, los biólogos del vivero, que sí, tal vez Ecopetrol iba a tener esa nueva iniciativa de hacer algo bueno. Esperemos a ver, porque parece que se lo dejan a una empresa privada. Esperemos que esa empresa en verdad tenga esa conciencia que tenemos nosotros aquí los que estamos viviendo cerca, porque ya llevo bastante tiempo, entonces... Dios quiera, sí, pero ahí sí estarían como errando, porque la empresa privada hace dinero para el gerente, para el propietario. La universidad no, la universidad está hecha para educar y para trascender. ¿Por qué quitarle el vivero a la universidad y entregárselo a un privado? Eso quiere decir que ya los recursos ya son... Sí, ahí ya hablamos de unos intereses de por medio. Sí, ya hay gato encerrado. Sí. ¿Qué mejor administrador que la universidad? Claro, ¿para dónde? Obviamente, que es el ente educativo más grande que tenemos en perfecto, sí. Y que ellos han estado velando por estos páramos, no solamente desde el herbario, sino desde sus estudiantes de biología. Están formando a la gente para eso. Sería un ejemplo para ellos también, correcto, porque no solamente fue para la gente de la vereda, fue para todos los estudiantes de la universidad. Pues confiemos en el creador, en que les cambie las mentes allá al sistema económico. Sí, señor. Bueno, don Eduardo, su merced cree que de pronto existe una forma de mitigar ese impacto que ha creado todo lo que ya nos mencionó, la contaminación y todo, nosotros mismos sin educación que venimos a dañar el páramo. ¿Habría una forma de conservarlo, de mantenerlo, de recuperarlo? Sí, claro, sí la hay, pero se necesita en primer lugar concientización, sensibilización a todos, ya no solamente a los habitantes de páramo, sino a los que vivimos del páramo y a los que vivimos fuera del páramo. Se necesita concientización y sensibilización, y naturalmente la educación. ¿Por qué sensibilización y por qué concientización? Porque, por ejemplo, pongamos un solo ejemplo, la contaminación no solamente es ambiental, sino física y del suelo, los residuos que producimos. Hay que recoger esos residuos sólidos, hay que crear empresas que recojan esos residuos y los lleven y los reciclen. Pero antes de todo me tienen que formar a mí. ¿Para qué? Para que yo no bote los cunchos del café con los desperdicios de la papa ni con la envoltura en que venía. Porque no estoy haciendo nada y estoy creando basura. No, eche aparte los papeles, aparte los residuos orgánicos, aparte los cunchos de café, aparte las cascaritas de naranja, y todo pasa a reciclarse. Los unos se le vuelven al suelo
porque son orgánicos, y los demás pues se van a convertir nuevamente en papel o nuevamente en postes de plástico o nuevamente en cualquier otro material o en vidrio si son botellas. Nuevamente se recicla, pero me tiene que concientizar a mí para que yo mis desperdicios los saque limpio. Bien, eso en primer lugar. En segundo lugar, concientizarme también de la responsabilidad que tengo como actor del conflicto, de que yo estoy parado sobre el páramo, estoy parado sobre la fuente que produce la vida, como es el agua. Pero, primero que todo, se necesita que el señor presidente, los señores ministros, los señores senadores, los señores representantes, tengan alma y sean colombianos, que legislen para los colombianos. El día que ellos legislen para los colombianos, pues ese día comenzamos a cuidar el medio ambiente porque ya no habrá más licencias ambientales, no habrá más concesiones y no habrá más carreteras como la donde están ustedes, que la abrió antes la empresa que le vino a dar el agua a Tuna. Es de los peores desfases de la vida hacer una cosa de esas. Pero bueno, se necesita una acción conjunta de todos, pero de todos es de todos. Campesinos, que viven alrededor del páramo, los que vivimos en el páramo y el Estado y los que vienen a depredar el páramo por debajo. Yo le decía a un gerente de una empresa grande de minería que por qué el carbón, mientras esté enterrado, no produce problema. Quietico y el agua pasa por ahí y antes purifica el agua. El agua se le limpia para que me la pueda tomar yo. Pero al abrir el hueco, al que le entre el oxígeno a esa mina y al sacar los estériles, se hace una reacción química. Y comienza a envenenarse el agua y comienza a envenenarse el medio ambiente. Pues ya que abrieron esos huecos y la ley dice que hay que reparar los daños ecológicos que se hacen, ¿sí? Perfecto. Pues entonces tapen ese hueco. Tapen ese hueco. ¿Tápenlo con qué? Pues tápenlo con silicona, tápenlo con aire, tápenlo con cualquier cosa. Mire, ¿por qué no taparlo con silicona? Se pueden rellenar las tetas de una mujer con silicona. ¿Por qué no vamos a poder rellenar un hueco con silicona también? Se puede. Y el nivel freático volvió a subir, y perdónenme la expresión. Claro, esos huecos se deben tapar, sí, claro, para abandonar los procesos de minería. Ahora bien, la ley 1930 que se les ocurrió hacer no dice que hay que dejar el medio ambiente como los encontró, que hay que volver a reparar el ecosistema y dejarlo tal y como lo encontraron los señores que les dieron licencias mineras o petroleras o lo que haya sido. Entonces, sí, se supone que debe ser así, ¿no? Bien. Deben sembrar algo. Obvio, no dejarlo como lo encontraron. El ecosistema debe estar como se encontró. Mire, ¿por qué se hace turismo por el páramo y por los páramos colombianos y no se controla eso? Ahorita alcanzaron a salir un poco de motos de aquí, como locos corriendo por el páramo, depredando. No, se necesita que eso lleve un control. Se necesita que eso lleve una estructura para que no se acabe más con el pobre páramo. Sí, se necesita, es una acción de todos conjuntos. Sí, realmente nos queda claro que debemos concientizarnos, desde el reciclaje en nuestras viviendas, en las instituciones educativas, en todo lado. En todo lado. Sí, nosotros venimos aquí a hacer esta entrevista con su merced y dejamos las botellas, el plástico, los papeles, pues ¿a qué jugamos? Perfecto. Y si llega a haber a alguien que quiera reciclar y que monta una empresa, pues que las 44 corporaciones se hagan cargo de eso. Se les está pagando para eso. Para eso tienen 80, 100, 200, 500 empleados. ¿Y por qué no? ¿Por qué ellos no se hacen cargo del reciclaje? ¿Por qué ellos no ponen toda su parafernalia a recoger todas las botellas, los plásticos de todas partes, y que se los saquen de las casas y a concientizarnos y a educarnos? Tenemos todo en la mano. Ahora bien, tenemos una herramienta que yo les decía, precisamente una de las soluciones que yo propongo para la conservación de los páramos y el cuidado del agua es la creación y conservación de los páramos depende de una sola cosa. Yo la expuse en el Senado en 1994. Desde el 72 estaba ya preparada, ya la conocía la Procuraduría, pero hasta el 94 la expuse en el Senado, duré 5 horas. ¿Qué es? Crear una ecorregión de páramo.
con su propia ley orgánica de ordenamiento territorial elaborada por ¿quiénes? Por los campesinos habitantes de páramo. Ellos, sean habitantes de páramo que tienen vacas, sean habitantes de páramo que producen papas, sean habitantes de páramo que tienen una mina artesanal, sean habitantes de páramo que están lavando el oro ahí en su páramo, pero son ellos los que tienen que hacer esa ley orgánica de ordenamiento territorial, únicamente ellos, y una ley político-administrativa hecha por cada uno de los representantes de los habitantes de los 38 páramos colombianos, que se cree una figura parecida a la de un departamento, que sería el departamento de los ecosistemas de páramo, con 38 páramos separados, y cada uno elaborando la manera de cómo quiere vivir ahí. Pero se necesita prepararnos, educarnos, y los 519.000 habitantes de páramos le aseguraríamos el agua a toda Colombia y al mundo entero. Don Eduardo, muy amable, muchas gracias por sus palabras. De verdad que queremos con esto llevar un poquito del páramo ante mucha gente, de pronto hacia nuestros educandos en primera medida. Pues nosotros como educadores lo que queremos es crear esa conciencia desde nuestros estudiantes, y de ahí pues con sus familias y ellos mismos creándole conciencia a sus familias. Entonces, muchas gracias de verdad por toda su explicación acerca de la flora del páramo, y esperamos tener otra oportunidad de encontrarnos y conversar un rato más. Dios quiera que la próxima vez que nos encontramos, esta carretera que pasa aquí alrededor de la Laguna Verde se haya podido tapar y desaparecer, y que haya recuperado unos 80 centímetros el nivel del agua. Sería excelente. Y entonces antes no los invito a nadar, porque en la laguna no se puede nadar. Allá eso es Encantada, y eso es privado, y eso es virgen. La laguna no se puede tocar. Entonces las espero en mi casa, el vivero, y allá me cambio de ruana. ¿La laguna tiene algún mito? Sí, la laguna tiene un mito. Lástima que ya los terminamos, pero bueno. Se cuenta la historia que hace, pues eso de por lo menos yo creo que, sospecho que hace más, claro, eso hace unos 1000 años por lo menos, eso no es de ahora cerca. Un cacique tenía su esposa y sus hijos, y tenía una hija que sería porque no había tanta gente o qué sé yo, hubo una consanguinidad o una mezcolanza familiar entre la hija del cacique y el papá y los hijos, etcétera, etcétera. Entonces la llamaron a cuentas y la trajeron aquí a la laguna, y entre los dos y los demás indígenas al pie la hicieron meter a la laguna. Ella se metió y se consumió y se ahogó. Se convirtió después, unos dicen que en una serpiente, otros dicen que de vez en cuando aparece una gallina con sus paticos, sus pollitos en oro. Otros dicen que son patos, pero bueno, cualquiera que se haya convertido, es un mito en que el que entre a esa laguna, pues se puede ahogar o se puede quedar allá. Y en parte pues tienen razón. Obvio que ese mito, cuando uno llegaba aquí a la laguna y venía con ganas de hacer bochinche o de molestar o de dañar el ecosistema, comenzaba a nevar. Y eso sí, hasta hace poco todavía, hasta hace unos 50 años todavía pasaba. Uno se acercaba, estaba haciendo sol como ahorita, y comenzaba a nevar. Tenía uno que venir calladito, con buenas intenciones, sin pensar mal, ni querer hacerle daño ni a la laguna ni a nadie, y el día seguía bonito, y si no, comenzaban a nevar en la laguna. Y ese es un mito que se acabó hasta hace muy poquito. Sin embargo, todos acabamos con el mito. Un sacerdote le quitó la virginidad a la laguna, haciendo una capilla para la Virgen. ¿Acaso no podía hacer una ermita en una piedra y enterrarla y poner la Virgen allá? Pues más bonito, y no había hecho ningún daño ambiental ni visual fabricando esas cosas. Y encima de eso, la falta de nuestra concientización, nos venimos dizque a bañar en la laguna, cuando es una laguna mítica,
única, pura, que no se debe contaminar el agua. Y sumado a eso, en Postunja vino y le hizo una saliente que para sacarle agua, mientras el ser humano no se concientice, yo creo que quién sabe si encontraremos la salvación. Es trabajoso.